Cuando lo tengan me dicen amén. Malaquías 3:8. La palabra de Dios dice así: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Con estas palabras los invito a estar reverentes para recibir el mensaje que tiene el hermano Rubén esta mañana. Buenos días, hermanos, feliz sábado para todos. ¿Cómo nos encontramos de frío? Está haciendo un poco fresco, ahorita de repente salía el sol y calentaba y luego otra vez ya está haciendo fresco. Pero qué bueno que estamos aquí en la casa de Dios para recibir el calor del Espíritu Santo. Bien, hermanos, en esta mañana quiero decirles algo muy importante, ¿verdad? No precisamente bueno, más bien cada año sabemos, ¿verdad?, que en estos tiempos se empieza a promover lo que viene siendo la ofrenda de gratitud. Y más que nada, sobre todo, hablar un poquito de lo que es los diezmos y las ofrendas, ¿sí? Tenemos programada una semana de mayordomía, ¿sí? Bueno, de gratitud, pero mayordomía es que es lo que quisiera entender, ¿no? De que se va a llevar a cabo, y la cual vamos a darles a conocer quiénes serían los hermanos que van a estar participando a partir del día 6, me dijo, ¿no? Del día 3 de noviembre. Ando muy atrasado en este momento, ¿verdad? El 3 de diciembre, entonces te vamos a darles a conocer los días, va a ser por 3 días, ¿verdad? Todas las semanas, excepto el viernes, que va a ser aquí en la iglesia. Ok, para que estemos atentos a estos anuncios, ¿verdad? Y más que nada, pues llevar a cabo esta semana, ¿verdad?, de gratitud. Vamos a poner así de gratitud, ¿verdad? Yo hablo de mayordomía porque, pues, para empezar, soy el director de mayordomía, y en esta mañana es de lo que vamos a hablar un poquito, mezclándolo con lo que es gratitud, ¿sí? Así es que vamos a dar inicio esta semana, pero antes que nada, antes de empezar el tema, quiero que inclinemos el rostro para poder orar. Oremos. Señor Dios, nuevamente imploramos tu presencia, Señor. Imploramos tu santo y divino nombre, Señor, para que lo que hablemos aquí en este momento sean palabras por ti y no por mí, Señor. Que entendamos claramente, Señor, cuál es el propósito de usted, y más que nada, Señor, la enseñanza que nos quiere dar, y también los beneficios, Señor, que nos da a través de los diezmos y de las ofrendas, Señor. Le pedimos de todo corazón que su Espíritu Santo nos llene de paz y de gozo, y sobre todo, Señor, a nuestra hermana Mali, que tú seas con ella, Señor, y que muy pronto nos den la noticia de que ya pronto salió bien, Señor. Acompaña también a los jóvenes que están por allá en el campamento, que usted sea con ellos y que su Espíritu Santo les ayude para que regresen con gozo y felices de todas las actividades que hayan realizado. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo se lo imploramos todo. Amén. Amén. Bien, hermanos, nuevamente volviendo al punto, ¿verdad?, de lo que es la mayordomía. Y en esta mañana quiero, pues más que nada, motivarlos, ¿verdad? Motivarlos no es precisamente que Dios nos esté recalcando que tenemos que devolver los diezmos y sobre todo las ofrendas, pero yo con la ayuda de Dios quiero
quiero darle un enfoque precisamente de los beneficios que nosotros tenemos con lo que es el diezmo y las ofrendas, ¿sí? Ustedes saben claramente, hermanos, que a través de los siglos, ¿verdad? Precisamente desde que se inició pues toda la vida del ser humano, ¿verdad? Desde que Dios hizo al hombre y todo, desde ahí, desde el Edén para empezar, se empezaron a promover lo que son las ofrendas, ¿sí? Y una de las primeras ofrendas que se recuerda, precisamente ahorita quiero que juntos ustedes y yo recordemos cada historia o cada momento en la cual se llevaron a cabo ofrendas. ¿Cuál fue la primera ofrenda que se hizo o se llevó a cabo desde la creación para acá? Precisamente, sí. Esa fue la primera ofrenda que se llevó a cabo, ¿sí? Ustedes saben que Abel presentó sus ofrendas a Dios, ¿sí? Y Caín también presentó su ofrenda a Dios. Y aquí lo que nos damos cuenta, y quiero que entendamos, ¿verdad?, que Dios le dio prioridad, ¿sí?, a la ofrenda de Abel, ¿sí? ¿Por qué? Porque Abel hizo lo que sabía perfectamente que a Dios le agradaba. Y Caín, pues él, como era agricultor, él amablemente también llevó su ofrenda, ¿sí?, y la presentó a Dios, que ahí fue uno de los principios de edad en la cual se vio el problema que surgió entre Abel y Caín. Bueno, esa historia no la sabemos. Yo nomás lo único que quiero es que recordemos en qué momento empezaron lo que son las ofrendas, ¿sí? Después, más adelante, nos damos cuenta que la Biblia está llena de historias cuando David, me voy a adelantar un poquito, no precisamente voy a estar contando cosa por cosa. Cuando David dejó su reinado, ¿sí?, ¿quién fue el que quedó en el reinado de David? Salomón, precisamente, ¿verdad? Y era una de las preocupaciones de David también, ¿sí? Era una de las preocupaciones como David no pudo edificar un templo para Dios. Si ustedes saben el motivo por qué David no pudo edificar un templo a Dios, ¿verdad? ¿Sí lo saben? ¿Por qué? David no pudo edificarle un templo a Dios porque David fue un guerrero, ¿sí? Corrió mucha sangre, o sea, sus manos estaban manchadas de sangre, y Dios no aceptó eso de que David edificara un templo para Dios, para Dios, ¿sí? ¿Quién lo vino edificando? Salomón, ¿sí? Y les vuelvo a decir, esa fue una de las preocupaciones de David, que pidió, ¿verdad?, a todo el pueblo de Israel que lo apoyaran, que dieran ofrendas, ¿sí?, para la edificación del templo de Dios. Y claro, con gusto lo hicieron, ¿sí? Porque según la Biblia cuenta que dice que recaudaron mucho material, lo que es en cuestión de maderas finas, ¿sí?, algunas piedras preciosas, de todo recaudaron para la edificación del templo. Y más o menos, hermanos, yo también quiero darles una idea de cuál es el propósito precisamente, no nada más de los diezmos, sino también de las ofrendas, para qué se ocupan, para qué se necesitan, ¿sí? Ustedes saben que, pues realmente, cuando se va a edificar una iglesia, cuando hay, por ejemplo, aquí en este templo, no voy a hablar de otros, nosotros sabemos que hay prioridades aquí en este templo, sabemos, ¿sí? No hay recursos de dónde agarrar para las necesidades que hay, ¿sí? No hay recursos. Entonces Dios, hermanos, Dios pide de nosotros para que nosotros podamos participar también en las ofrendas y se puedan llevar a cabo. Hace unos días tuvimos una junta, y para empezar, así brevemente, se hicieron ver algunas cosas que necesitaban. Por ejemplo, una computadora, que yo escuché,
¿sí? Que es una cosa que sí se ocupa aquí en la iglesia, por el trabajo maravilloso que hacen nuestros hermanos. Y así como eso, hay más prioridades, hermanos. ¿Y de dónde van a salir para que se lleve a cabo todo eso? Si no es precisamente de las ofrendas de nosotros. Por eso he estado mezclando así, caso por caso. Otro punto y otro detalle que se me estaba pasando. Cuando Dios mandó a Moisés a que rescatara a su pueblo de Israel de Egipto, Dios también le dio la orden a Moisés y le dijo que pidieran ofrendas a los egipcios. Y entonces cuando salió el pueblo de Israel, los egipcios participaron, ¿sí? Dieron su ofrenda. ¿Qué fue lo que dieron ellos de ofrenda? ¿Qué ofrendaron? ¿De qué manera participaron? Dándoles cosas de oro, de plata, ¿sí? Y traían una buena porción, una grande porción en cuestión a lo que es el oro, las ofrendas que habían recibido de ahí. Entonces, hermanos, más que nada, eso es precisamente, no es tanto, hermanos, como yo siempre lo he recalcado, cuando damos un tema de mayordomía, no es tanto que Dios nos exija, me tienes que dar tu dinero, me tienes que dar el diezmo. No es así de esa manera, sino lo único que Dios quiere para nosotros es que nosotros entendamos, hermanos, que todo es de Dios, todo. Si nosotros vamos al Salmo 24, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es de Dios, todo. Y en Ageo 2 también dice que de Dios es el oro, la plata y todo el dinero que hay en el mundo. Todo el dinero y todo el oro y la plata que circula en el mundo es de Dios, hermanos. No es de nosotros, ¿sí? Aquí lo que Dios hace, les vuelvo a decir, es esto. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo aquí. Voy a tomar el nombre de nuestro hermano Mario. Hermano, le dice Dios al hermano Mario: hijo mío, voy a darte 2 millones de pesos, ¿sí? Por X causa, por lo que haya sido que el hermano Mario haya trabajado mucho tiempo, o en fin. Simplemente Dios le dice: voy a poner a tu cuidado 2 millones de pesos, ¿sí? Entonces el hermano Mario tiene ese dinero, o yo, o cualquiera de ustedes, porque de una u otra manera, hermanos, Dios provee nuestras necesidades económicas, las provee, siempre nos da de comer, siempre nos da para vestir, muchas. En este caso estoy tomando el nombre del hermano Mario. Entonces, el hermano Mario sabe claramente que si Dios se lo dio ese dinero, así como nos lo da a nosotros tenemos que saber cómo administrarlo. Tenemos que saber para qué nos lo dio Dios. Y entonces, en este caso, lo que yo quiero dar a entender es que Dios nos da bendiciones. Hay gente y hay personas, por ejemplo, el caso de Job, acuérdense, Dios le dio muchas riquezas. A Salomón le dio muchas riquezas, sí, pero con el fin de que lo administrara, de que fuera su mayordomo de Dios, que en el momento que requiriera de algo, así como Salomón se propuso a edificar el templo, y él, con sabiduría de Dios, supo cómo acomodar las ofrendas, cómo llevarlas a cabo y en qué emplearlas. Así, de esa misma manera, al hermano Mario, a mí y a cada uno de ustedes, lo mismo nos dice Dios, ¿sí? O sea, les vuelvo a decir, no es que Dios nos quiera quitar lo que Él nos dio, no. Simplemente lo que nos está diciendo es: participa de las ofrendas, porque cada vez que tú ofrendas, me recuerdas, o debes de recordar, que tenemos que ayudar a los necesitados, ¿sí? En una palabra, las ofrendas que llegan aquí a la iglesia, hermano, no es precisamente nada más para los gastos de aquí, sino también para ayudar a personas de fuera. Yo he visto que la hermana Paulita se preocupa
traer mercancía. Los hermanos también los he visto, la obra que hacen, hermanos. Y eso es obra de Dios. Es obra de Dios lo que están haciendo aquí y lo que se está haciendo. ¿Sí? Y entonces les vuelvo a decir, no nada más precisamente para los gastos de aquí de iglesia. ¿Saben? Les voy a decir algo. No sé ustedes qué piensen, pero yo cuando entré a la iglesia, yo tenía malas ideas de lo que es el diezmo. Yo simplemente decía, sí, ¿yo por qué tengo que dar de lo mío? ¿Por qué lo tengo que dar? Si esto es mío. Y he escuchado de otras denominaciones, no voy a mencionar de cuáles, pero siempre he escuchado yo comentarios que dicen, no, es que ese pastor trae un buen carro, tiene una buena casa por los diezmos que recoge. ¿Sí? Y hasta que llegó un día, y que por eso le agradezco yo a Dios por el cual me haya dado este cargo de mayordomía, porque ahora que estoy estudiando todo lo que es la mayordomía y a dónde me lleva y qué es lo que Dios me quiere enseñar, quitándome esas malas ideas que yo tenía, ahora me doy cuenta. Por ejemplo, si yo les hago la pregunta, para ustedes, ¿qué se les viene a la mente o qué se les viene un día a la mente en qué se empleaban los diezmos? Así como a mí, ¿sí? Que los diezmos eran para que el que estuviera ahí de encargado o el pastor los agarrara y se fuera a gastarlos en su uso personal. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes alguna vez tuvo un pensamiento así como el mío, en qué se empleaban los diezmos? ¿O en qué se siguen empleando también? ¿Sí? Yo llegué a la conclusión, hermanos, que precisamente Dios, vuelvo a recalcar, nos pide a nosotros como mayordomos que traigamos el diezmo aquí para que avance la obra misionera. ¿Sí? Cuando ya empecé yo a tener ese conocimiento y dije, de aquí en adelante, sea cualquier denominación o precisamente nuestra propia iglesia, que me digan que se le está dando mal uso al diezmo, yo me voy a quedar callado, porque yo lo que tengo que hacer es devolver mi diezmo y mis ofrendas, y de ahí para allá el que esté recibiendo los diezmos o donde vayan a dar, que le dé cuentas a Dios, porque Él es el que se encarga de administrar los diezmos, quien sea. ¿Sí? Y entonces les vuelvo a decir, para mí, y de ahí para acá solamente lo único que me quedó decir es, no, aquí está mi diezmo, Señor, aquí está mi diezmo, que se vaya a ir para un lado, que se vaya, ese ya no es. Igualmente, la misma invitación que yo les hago a ustedes, cuando ustedes traigan el diezmo y traigan la ofrenda aquí, ustedes están cumpliendo con Dios, están haciendo lo que Dios le agrada. ¿Sí? Y aparte nos hace recordar, como lo vuelvo a decir, estamos ayudando a gente que realmente lo necesita. ¿Sí? Vamos a hablar de cuántas cosas que podemos ayudar con los diezmos y las ofrendas. Para empezar, el avance del Evangelio. El avance del Evangelio y precisamente ayudar a personas como las que ya mencionamos, de obras de caridad que se han hecho. ¿Sí? Y así como esas, hermanos, así como esas cosas, les vuelvo a decir, simplemente lo único que tenemos que reconocer es que es de Dios todo. Todo el dinero, todo el oro, toda la plata es de Dios. ¿Sí? Cada vez que nosotros, dice la palabra de Dios también, dice que cuando nosotros damos de comer al necesitado, a Jehová le prestamos. ¿Sí? El que da de comer al necesitado, a Jehová le presta. Y yo lo entiendo así de esa manera. Cuando usted hace una obra de caridad, de lo que Dios le dio a usted, de las bendiciones que Dios le dio, Dios se lo va a recuperar. Y no ¿cómo lo hizo con Job? Job perdió todo. Todo lo perdió, pero después, ¿qué pasó? ¿Sí? Job era un hombre, dice Dios que era un hombre recto, ayudaba a la gente, ¿sí? Los motivaba, ¿sí? Les hablaba también de Dios.
Y entonces pasó lo que pasó, pero después Dios lo recompensó, dice que con lo doble de lo que él tenía. Eso es lo que pasa, hermano, simplemente. Cada vez que nosotros traemos el diezmo a Dios y traemos ofrendas, simplemente le vuelvo a decir, le estamos devolviendo lo que es de él, no de nosotros. ¿Sí? Vuelvo a recalcar. ¿Sí? Una de las cosas que me llama mucho la atención y que es la mayordomía, porque la mayordomía, hagan de cuenta que nos desenmascara o nos desnuda así con la verdad real, lo que es la mayordomía. Yo, como les vuelvo a decir, nunca me había metido tanto en la mayordomía como ahora que me estoy dando cuenta que Dios me está hablando a mí, porque yo tuve esos detalles, tuve esos malos pensamientos, y ahora que Dios me ha dado estas lecciones, me doy cuenta que realmente es un Dios maravilloso. ¿Sí? Y algo, hermanos, por si fuera poco, Dios lo que hace cuando nosotros nos hace la invitación de que traigamos nuestro diezmo aquí y nuestra ofrenda, también nos hace sentir, nos hace recordar que lo que quiere también quitarnos y limpiarnos es el egoísmo. ¿Sí? Muchas veces nosotros somos egoístas, y les voy a decir por qué, y aunque no nos demos cuenta. ¿Sí? ¿Egoístas en qué manera? Porque les vuelvo a decir, siempre pensamos nada más en nuestras necesidades personales, en nuestras necesidades. ¿Sí? Que a veces, hasta así pues hasta tristeza me da decir, que sin ganas damos el diezmo también. Y eso no debería ser así. ¿Pero por qué somos así? Porque nosotros ya traemos esa naturaleza del egoísmo. ¿Sí? Somos lo que somos, tenemos lo que tenemos, pero no nos acordamos de los que están padeciendo y de los que están necesitando ahorita algo de parte de nosotros. ¿Sí? Y aquí el gran ejemplo que Dios nos da, el ejemplo que Dios nos da y que nos dio para quitarnos del egoísmo y limpiarnos de esa mancha del egoísmo, fue precisamente con la dádiva de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense, siendo hijo de Dios el Señor Jesucristo, Él no lo pensó y no lo dudó para despojarse de su ropa real, su ropa de rey de reyes, no lo dudó ni pensó en nada. Simplemente Él se despojó y vino aquí a la tierra a hacerse pobres para que nosotros fuéramos enriquecidos con su pobreza. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? No fue egoísta el Señor Jesucristo, al contrario, con su venida y al haberse hecho y estar entre los humanos, nos dio un ejemplo tan fiel, ¿sí? De que Él quería compartir las riquezas de su Padre con nosotros, y lo está haciendo. ¿Sí? Lo está haciendo todavía, porque aún todavía Él quiere que nosotros sigamos prosperando en todo, en vida, en salud, en riquezas. Quiere que sigamos prosperando. Dios no quita a nadie de que trabaje y tenga dinero, sí, pero también tenemos que tener en cuenta que todo lo que nos da precisamente para tomar en cuenta y ver qué clase de mayordomos somos. Si en el momento que se necesita, que haya una necesidad, estamos dispuestos a traer una ofrenda, ¿sí? O depositarnos diezmos, que es algo. También quiero recalcar, hermanos, que Dios no estableció precisamente que la ofrenda la teníamos que dar obligadamente. No, eso lo hizo como un bien para que nosotros sintiéramos que somos hijos verdaderos de Dios y que sentimos amor por Él, las ofrendas. Algo diferente al diezmo, que el diezmo sí es lo contrario. Del diezmo sí viene en la Biblia cuánto es lo que teníamos que dar, ¿sí? De lo que Dios nos diera en nuestro trabajo,
de eso íbamos a sacar el 10%. Y de las ofrendas lo deja a nuestro criterio, ¿sí? Para vernos, para saber cómo es nuestra ofrenda, ¿verdad? Porque también de la ofrenda, hermanos, lo único que quiero dar a entender también yo es que dependiendo cuánto ganemos, eso va a ser el diezmo que vamos a depositar. Pero también, el agradecido que estemos con Dios, nos vamos a dar cuenta de la ofrenda que damos. Y algo aquí, hermanos, que quiero recalcar que hasta a mí me sonó duro y me sonó fuerte, fue esto, que Dios nos está observando, ¿sí? Dios nos está custodiando. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto regreso yo de diezmo? ¿Cuánto traigo de ofrendas? Todo lo está mirando Dios, todo. Y cuando precisamente vio en aquel entonces, cuando estaba el profeta Malaquías, Dios puso, se oye mal, pero así lo voy a decir, Dios puso esta queja sobre Malaquías diciendo lo que el texto que leyó nuestra hermana está en Malaquías 3:8. Si quieren leerlo, léanlo, porque este versículo, hermanos, para mí es muy duro y es muy fuerte. Yo por mí no lo hubiera mencionado, pero si lo vuelvo a decir, si el Señor se está dando cuenta de cómo estoy diezmando y de lo poco que estoy ofrendando, y todavía así con el cinismo que nosotros los humanos le llamamos, puedo decir, ¿en qué te estoy robando? ¿En qué te estoy robando? Pero fíjense nada más como dice Dios. Léanlo por favor, Malaquías 3:8. Vamos a leerlo y entenderlo, ¿sí? Un poquito de lo que dice ahí el texto de Malaquías 3:8. Les vuelvo a decir, para mí es muy fuerte ese texto, pero a Dios, ¿qué le podemos esconder? No le vamos a esconder nada. Todo es de Él. Nos está observando día y noche, ¿sí? Entonces, este versículo que dice, ¿quién lo tiene para que lo lea? Malaquías 3:8. Robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En nuestros diezmos y ofrendas. Ok, vuelvo a repetir, Dios nos está observando y todavía hace ahí una pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Y dicen los hombres, ¿en qué te hemos robado? O sea, los diezmos y las ofrendas. Le vuelvo a decir, ¿sí? Por eso les vuelvo a repetir, ¿verdad? Es duro este versículo, pero alguien lo tiene que decir y alguien lo tiene que sacar para darnos cuenta de la manera que Dios nos está examinando, de la manera que Dios nos está probando, que a Él no se le pasa ningún detalle, ¿sí? De hecho, de las ofrendas también Dios estipuló, o Dios dio algunas recomendaciones de cómo se iban a hacer, de cómo se iban a presentar. Vamos a ver lo que nos dice Levíticos 22, 17 al 25, y nos vamos a dar cuenta precisamente de cómo Dios estableció las ofrendas y cómo dio la indicación. Y aquí vamos a sacar un análisis. Levíticos 22, 17 al 25. Levíticos 22, 17 al 25. Si alguien lo tiene, sería tan amable de dar lectura. También habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, ofreceréis macho sin defecto de entre el ganado vacuno
de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. ¿Hasta qué número? 25. Ninguna cosa. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto, ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso, poroñoso. No ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga de más o menos podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o magullados o rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis, ni de mano de extranjeros tomaréis estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos, hay en ellos defecto, no se aceptarán. Amén. Ustedes se dieron cuenta ayer, hermanos, todo lo que Dios le dijo a Moisés, cómo iban a hacer las ofrendas. Por eso al principio empecé diciendo de la ofrenda de Abel y Caín. Una fue aceptada y la otra no. ¿Por qué? Porque precisamente Abel estaba haciendo lo correcto, ¿sí? De darle a Dios, ofrendarle lo que él sabía que a él le agradaba, ¿sí? Entonces, ya tomando en cuenta esto, hermanos, una vez más vuelvo a lo que les dije al principio, que la obra de Dios debe ser sustentada a través de los diezmos y las ofrendas, ¿sí? No debe estar estancada, no debe estar parada simplemente, como le vuelvo a decir, y no precisamente que nosotros los que estemos aquí, ¿verdad?, vayamos a llevar el mensaje de salvación, porque hay mucha gente ahorita a nuestro alrededor, hermanos, que necesita, ocupa para medicamentos, ocupa para comer, ocupa para vestir, algunas necesidades, pero más que nada, hermanos, sobre todo llevar una palabra de motivación, una palabra de ánimo, y más que nada, llevarle la salvación. Eso no debe parar por ningún motivo. Y nosotros sabemos, yo soy uno de los primeros hermanos que yo pienso y digo, desde que yo conocí el Evangelio, yo le digo, Señor, pues no tengo nada con qué pagarte con lo que hiciste por mí, de ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario para que yo fuera libre de pecado, para que me salvaras de muchas cosas. No tengo con qué pagarte, ¿sí? Pero aún sin embargo, Dios me hace la invitación. No te estoy cobrando, simplemente ve y lleva el mensaje de salvación. Tengas o no tengas dinero, llévalo. Eso no debe ser ningún impedimento. Pero le vuelvo a decir, Dios no quiere que su obra quede estancada, precisamente porque no hay recursos. Hay lugares lejanos, lugares remotos, donde necesitan hermanos viajar, donde necesitan hospedaje, donde necesitan para comer, ¿sí? Y eso es lo que Dios quiere, como le vuelvo a decir, que no se pare la obra misionera, por lo que nosotros no hemos entendido cómo ofrendar o cómo realizar nuestros diezmos, ¿sí? También en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo también nos da unas recomendaciones. Por ejemplo, vamos a ver otro versículo que está en Deuteronomio 16, 17. Deuteronomio 16, 17. Si alguien lo tiene, le da lectura, por favor. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme
mencionaba yo ahorita, ¿verdad? Cada quien va a venir a traer la ofrenda, hermanos, y de hecho esta pregunta debí de haberla hecho yo al principio, ¿sí? Nosotros estamos ahorita aquí en la casa de Dios, venimos a adorarle y a glorificarle a nuestro Dios, pero normalmente, como les dije al principio, que antes, cada vez que alguien iba a adorar a Dios, siempre procuraba llevar un presente. ¿Qué hicieron los pastores o, bueno, los reyes magos no, porque nosotros no? ¿Qué hicieron los pastores cuando fueron a ver al Señor Jesucristo cuando nació? ¿Qué llevaron? Presentes. Precisamente. Desde allí para acá. Y hay muchos puntos que debo mencionarles. Yo simplemente estoy mencionándoles algunos que recuerdo yo. Desde ese momento, cuando nació el Señor Jesucristo, que los pastores vinieron a visitarlo, le llevaron una ofrenda. ¿Sí? Entonces eso mismo deberíamos ser nosotros en la actualidad, porque es una práctica que nuestra iglesia la tiene desde el principio. ¿Sí? Esta no es cosa nueva que alguien lo esté imponiendo, no. Son cosas que desde el principio se empezaron a practicar. Ya les mencioné algunas, ya les mencioné esta cuando el Señor Jesucristo nació. Vinieron y le llevaron presentes, le llevaron regalos, que ese es más que nada el significado de una Navidad. ¿Sí? Nuestro Padre Santísimo nos mandó un regalo a nosotros envuelto en pañales. ¿Sí? Nació en un pesebre porque no tenían lugar, no hubo lugar para ellos. ¿Sí? Dios nos mandó ese regalo, pero ahora nosotros, cada vez que vayamos y nos presentemos ante Dios, adorarle y glorificarle, tenemos que llevar un presente. Les vuelvo a decir, ¿sí? Si es su corazón, si es algo como hermanos o hermanas, que alguna poesía, que algún canto, esa es una ofrenda para Dios, hermanos. No precisamente dinero, no. Lo que yo haga aquí, que venga a ser para Dios, Dios lo recibe. ¿Sí? Y le vuelvo a decir, le da gusto a Dios que nosotros hagamos eso, porque reconocemos que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para agradarle a Él, no para agradarle a nosotros mismos. Le vuelvo a decir, porque es un punto que traté ahorita hace un momento anterior, que Dios lo que quiere es sacar nuestro orgullo, quiere sacar nuestro egoísmo, ¿sí? Para ya no pensar nada más en que lo que tengo es para mí y no lo comparto con nadie. Porque he visto personas, hermanos, créanme, he visto personas que no les gusta dar, que no saben dar. Es más, incluso hasta para regalar una sonrisa les cuesta trabajo. ¿Sí? Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que cuando vengamos aquí le traigamos un presente, aunque sea, les vuelvo a decir, venir a adorarlo con todo nuestro corazón. Cuando vengamos de corazón a adorar a Dios, es una ofrenda que estamos trayendo y Él nos la va a recibir con mucho gusto. ¿Sí? Así que, hermanos, vamos a concluir ya lo que es el tema de esta mañana, pero les vuelvo a decir, es una preparación para lo que va a ser la semana de mayordomía o de gratitud. ¿Sí? ¿Cuánto has recibido en este año? ¿De qué problemas te ha sacado Dios? ¿De cuántas enfermedades te ha librado Dios? Ven, presenta una ofrenda de gratitud y dile: Señor, ¿tanto me diste? Aquí está mi ofrenda de gratitud. ¿Sí? Y si aún no hay ofrenda de gratitud, hermano, te vuelvo a decir, simplemente trae el corazón a Dios. Y así, de esa manera, estamos presentando un sacrificio vivo, que eso es lo más aceptado ante la presencia de Dios. Los sacrificios vivos. Como estaba mencionando ahorita el hermano que leyó el capítulo de Levíticos, ¿sí? Cómo Dios quiere la ofrenda, así nosotros también tenemos algo que ofrender. Señor, no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy, simplemente mi corazón. Tómalo, límpialo, quítalo de toda maldad, de todo egoísmo, y hazme que te sirva de aquí en adelante, para que tu obra siga avanzando. ¿Sí? Este es el mensaje de esta mañana, y les vuelvo a decir, estemos atentos para que nuestros hermanos
hagan llegar el día en que vamos a empezar la mayordomía y que estemos día con día, ¿sí?, escuchando esos temas que tanta falta nos hacen, para que de esa manera podamos entender nosotros y no nos vaya a pasar lo que el mensaje que dio Malaquías en 3:8, ¿verdad? ¿Robará el hombre a Dios? ¿En qué te estamos robando? En los diezmos y las ofrendas, ¿sí? Es que esperemos que no siga pasando eso y que podamos corresponderle a Dios como Él se merece. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, le damos gracias a nuestro hermano Rubén por este tema y recordarles que también, pues, como él comenta, ser también constantes con lo de las despensas, traer lo que nos corresponde, y pues recordemos que también eso es una obra y pues estamos ayudando a una familia con eso. Los invito a postrarnos, a ponerse de pie para concluir con el himno 524. El tema fue del diezmo. Gracias le damos, bendito Dios, por este mensaje. En lo personal, Señor, te lo agradezco de corazón. Tal vez yo, Señor,
o tenían un mal concepto en cuestión a los diezmos y a las ofrendas, Señor. Pero hoy me acabo de dar cuenta, Señor, con qué motivo y con qué fin lo hace. Yo sé que usted no necesita dinero de nadie, Señor, porque usted es el dueño de todo. Lo único que quiere, Señor, es saber cómo está nuestra fidelidad, Señor. Cómo está también, Señor, nuestra manera de dar las ofrendas y los diezmos, Señor. Le pedimos perdón, Señor, si hemos sido negligentes, si hemos fallado, Señor, de una u otra manera. Pero denos, Señor, una oportunidad más de consagrarnos a usted y más que nada, Señor, de entender claramente el propósito de usted, Señor. ¿Cuál es? Y sobre todo que es bueno, Señor, para nuestra salud. Es bueno saber hacer las cosas que a usted le agradan, Señor, para que de esa manera podamos sentirnos seguros de que usted nos va a seguir bendiciendo de una o mil maneras como hasta ahorita lo ha hecho, Señor. Gracias por todo. Llévenos a casa con la seguridad, Señor, de que hemos estado en su presencia y que siempre estará a nuestro lado y que nunca nos dejará de una o de otra manera. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo se lo entregamos todo. Amén.